Vamos a buscar el nombre técnico que le pusimos. No se llama pelear con la esposa. No. Perder el tiempo. Falta de armonía en el hogar. Perder el tiempo. Miren, eso es la por. Ah, ya. Sí, defienda al hijo. Ya. Falta de armonía en el hogar, hermano Daniel, grábeselo. Los dos Daniel, grábeselo. Falta de armonía en el hogar. ¿El hijo está bien? ¿Cuál dijo? Propósitos malos. Ese era pedir con motivos incorrectos. Ese era el segundo, creo. ¿Cierto? Motivos incorrectos. Ya, vamos avanzando. ¿Qué más? Llevamos 3. El espíritu no perdonador. No, ese es el último. Todavía no, estamos en ese todavía. Estamos en ese todavía. Vamos a seguir hoy día. Los anteriores. Había un obstáculo que tenía que ver con la palabra de Dios. Ah, claro. Claro. Ah, ya, sí, de verdad. Ah, claro. Ah, sí. Eso, pastor, ese. Falta de permanecer en la palabra. Acuérdense de ese proverbio porque lo hemos visto en la mayordomía y en la oración. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley. Acuérdense de ese. Vimos, cierto, también. Hay uno también que hacen los católicos. Repeticiones vanas, porque dijimos que la repetición en cierta forma no es malo. A veces repetimos oraciones nosotros al Señor que son importantes para nuestra vida y eso no es el problema. Son las vanas repeticiones, ¿cierto? Esas repeticiones sin sentido. ¿Estamos bien ahora? ¿Sí? Bien. ¿Está transmitiendo o grabando? Transmitiendo. Ya. Van a repeticiones o van a palabrería. Falta de armonía en el hogar, que ya la dijo mi hermano Daniel. Y ahora sí. La secta, no la tengo numerada. La secta es espíritu no perdonador. Así que concéntrese, no se distraiga. Todos sus sentidos en la palabra del Señor es un tema importante. Porque a veces minimizamos estas cosas. Y un día me tocó hablar con una persona y le dije, bueno, ¿cómo he orado? Así. Bueno, y todos los principios que hemos visto. Porque no lo he usado. Entonces toma atención porque esto no es algo por conocimiento simplemente o para rellenar un espacio el día jueves. Esto es para su vida, porque va a solucionar su vida una oración eficaz. Así que si quiere crecer, necesita crecer en las herramientas que Dios le ha dado, que son su palabra y la oración. Entonces tome toda la atención y utilice estos principios que estamos dando. Quedamos en el espíritu no perdonador y fuimos a Marcos capítulo 11 versos 25 y 26, ¿cierto? Ese fue el texto inicial. Marcos 11 versos 25 y 26. Leímos: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Es un obstáculo para la oración? Claramente es un obstáculo el espíritu no perdonador. Es un obstáculo claro. Y leímos, ¿cierto? Y dijimos que también el orgulloso o el soberbio no solamente es aquel que no pide perdón, ¿cierto? Sino que también uno es orgulloso y soberbio cuando no perdona. Y eso también Dios abomina. Y a ese soberbio también Dios trata. Está relacionado en las dos áreas de la soberbia. También observamos el contexto de Marcos y vimos que tiene mucha similitud con el versículo, el capítulo del Sermón del Monte, el capítulo 6, versos 12 al 14, cuando el Señor Jesús enseñó acerca de la oración modelo, ¿cierto? Y el Señor habló acerca del perdonar y para ser perdonado. Lo recalcó, ¿cierto? Dijimos que cuando terminó la oración puso énfasis en ese principio de perdonar, para que Él pudiese responder también tus oraciones. En Mateo 18 también dijimos que el Señor también nos enseña más principios acerca del perdonar. Y una palabra que encerraba todo el capítulo 18, ¿cuál era? ¿No? ¿Ah? Humildad. Esa era la palabra que encerraba el capítulo 18. Ahí salían ciertos principios disciplinarios para llevarlo a cabo en la iglesia. Había una historia que también leímos, una parábola
de los deudores, ¿cierto? Y vimos los talentos, los denarios, toda esa diferencia, la tremenda brecha que había entre lo que perdonó, ¿cierto? Un señor y el otro no perdonó algo mínimo, ¿cierto? Vimos esas cosas, esos principios y quedamos en el Salmo 103, verso 12, y en Jeremías 31, 34 y Hebreos 8, 12, ¿cierto? Sí. Ahí quedamos. Sí. Vamos a leer de nuevo estos versículos porque vamos a ver también, seguir aprendiendo acerca de este obstáculo. Salmo 103, verso 12. Por favor, ayúdenme con la lectura. Salmo 103, verso 12. Jeremías 31, 34. Hebreos 8, 12. ¿Salmo? Salmo Ya. 103, 12. 12. Cuando estás lejos del el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Jeremías 31, 34. Por favor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Amén. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8, 12. Ya dijo. Acá lo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Sabemos la obra, ¿cierto?, perdonadora del Señor, ¿cierto? Él dice, voy a perdonar, y voy a perdonar, y voy a olvidar, y voy a dejar todo atrás, borrado, ¿cierto? Él habla de eso. No recordaré más. Todos los pecados del cristiano se perdonan y olvidan para siempre. El oriente, ¿cierto? Y dijimos, y el occidente, lo que quiere decir es que nunca se encuentran. Así, ¿cierto? Nuestro pecado será instanciado. Esa es una ilustración simbólica del perdón de Dios. Cuando perdona nuestro pecado, lo aparta de nosotros, ni siquiera lo recuerda. Ya no necesitamos revolcarnos en el pasado, puesto que Dios perdona y olvida. Esto vimos la semana anterior. Nosotros, ¿cierto?, tenemos la tendencia como hombres de arrastrar siempre el pasado y traerlo al presente, afectando el futuro. Sin embargo, Dios ha dejado nuestra cuenta limpia. Si vamos a seguir a Dios, nosotros debemos imitar su perdón, su obra. Cuando perdonamos a otros, ¿cierto?, también debemos olvidar el pecado. De otra manera, no hemos perdonado de verdad, o sea, con el perdón que Dios aplica. Aquel que no ha perdonado, no ha conocido realmente cómo es el amor de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2, verso 10 al 11? Primera de Juan 2, verso 10 al 11. ¿Quién está viendo para afuera? ¿Usted? Colóquese en una ventanita por último, para que no tenga que salir. Primera de Juan 10. No, Primera de Juan 2, verso 10 al 11. No, que hay que estar pendiente, hermano. Por último, la ventanita donde está mi esposa, colóquese. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10 al 11. ¿Cierto? ¿Por qué se luchan tanto con leerlo? Ya, gracias. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se fijan? Odiar a alguien, ¿cierto? El no perdonar a alguien se opone a la enseñanza de Cristo de amarnos unos a otros. Está en contra de esa enseñanza. No se puede odiar a alguien y afirmar que estoy en plena comunión con Dios. Esto, cierto, solo muestra que está en tinieblas y las tinieblas le han cegado totalmente. No está en la luz. Está en pecado porque tiene ese espíritu rencoroso, ese espíritu no perdonador. No muestra, cierto, no está mostrando el verdadero amor que Dios tiene con las personas y ese amor que Dios ha aplicado en usted. O sea, el amor de Dios no lo está demostrando. Y aún Dios se lo demostró a usted. ¿Por qué? Porque guardamos rencor, guardamos enojo, ¿cierto? Amargura contra alguien. Y por ende, no podemos orar a Dios con libertad y esperar el favor de Dios si nosotros no nos hemos librado y confesado nuestro pecado.
Porque tener cosas pendientes obstaculiza la oración. Porque el rencor es un pecado. Y ya sabemos que no podemos orar con pecado. Entonces nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, pensando en que tenemos plena comunión con Dios cuando Dios conoce nuestro corazón y sabe que hay algo pendiente ahí. Y sabe que Él no derrama todas sus bendiciones porque solamente uno guarda y restringe la obra del Señor con esas cosas pendientes que uno tiene. Imagínense cómo sería si Dios te encuentra que Dios es bueno, imagínense cómo sería si realmente tuviéramos un corazón limpio. Ahí seríamos bienaventurados, como dicen. Viviríamos como bienaventurados. Gracias, mi hermano. Entonces, Dios nunca ha sido partidario del odio o del rencor, ¿cierto? Que me hacen pecar. De hecho, Dios odia, lo que Dios odia es el pecado, por lo que no podemos atesorar en nuestros corazones sentimientos destructivos que nos van separando de Dios, porque el pecado nos separa, coloca una brecha, un muro, ¿cierto? Lo hemos aprendido, entre Dios y yo, entre mi oración y la respuesta de Dios. El pecado coloca un muro. De hecho, el Señor también enseña incluso que nuestro amor, tiene que llegar al alcance de nuestros enemigos. Eso es lo que el Señor enseña. Eso es lo que dice Mateo 5, verso 44. Nuestro amor tiene que llegar al alcance de aquellos que nos dañan, de aquellos, ¿cierto?, que buscan el mal de nosotros o el desprestigio de nosotros. Dios me dice, ámalo. Mateo 5, 44. Por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que le dice el Señor, hermano. Hermano, a ver, ¿quién tiene problema con su jefe? Ore por su jefe. ¿Quién tiene problema con el vecino o la vecina? Ore por su vecina. ¿Algún problema con un familiar? Ore por él. ¿Cómo? No lo entendí nada. Tratando mal. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está orando por ella? Amén. Porque incluso me había, por el sueldo que había o sea, no peleamos, ella se enojó, me dijo porque se equivocó, yo no me equivoqué, solo claro que me Claro, obviamente. sí, porque como siento Es que no hay que confundirse, si vamos a sentir algo nosotros, claro, pero tenemos que transformarlo en amor. claro, entonces yo oré, me dolió, pero yo me entregué al Señor. Y después le pasó muchas cosas a ella, fue al hospital, gastó mucha plata, cayó, a porras andaba. Yo la levantaba, qué sé yo, y le conversaba 6 horas, de que ahora me quiere mucho. Amén, pues, si esa es la fórmula del Señor, si no se equivoca. Gracias por su testimonio. Sigamos entonces. Este es un punto interesante, porque ¿quién es mi enemigo? Porque uno no anda por la vida y dice, no, si no tengo enemigo. Pero realmente, ¿quién es mi enemigo? Todo aquel que se opone. Yo busqué ciertos conceptos. ¿Quién es mi enemigo? Todo aquel que se opone en pensamientos, en ideas, en actividades, en principios de todo tipo. Ese es mi enemigo. Todo aquel que busca, ¿cierto?, sacar provecho en desmedro de alguien o de uno mismo. Ese es mi enemigo. La humanidad, dice el Señor, que está enemistada con Dios. Nosotros estábamos enemistados con el Señor. Y por la gracia de Cristo, ¿cierto?, fuimos reconciliados con Dios y ahora somos amigos de Dios. ¿Ven? No está feliz por eso. Amén, qué bueno. Porque no quiero ser enemigo de Dios yo. El creyente, ¿cierto?, muchas veces
y no toma en serio estos temas, pensando que como está enojado con alguien, esa persona fue la que pecó porque esa persona fue la que le ofendió. Pero no es así. Porque yo al guardar rencor y al odiar estoy pecando. Y de ser el ofendido estoy siendo un ofensor. Porque el Señor, lo que Él odia es el pecado. Amén. No odia a la persona. Él ama a la persona. Él envió a su Hijo a morir por todo el mundo. Él quiere que todos se salven. Entonces yo tengo que amar de esa forma. Yo puedo odiar la situación, puedo odiar la agresión sufrida, pero yo tengo que llegar a amar a la persona. Porque ese es el carácter del Señor. Si yo no vivo así, no solamente estoy pecando, sino que estoy afectando mi comunión con Dios. Y estoy afectando la respuesta de Dios a mi vida. Entonces es importante, porque no vemos, no, si, ¿cómo mi jefe va a ser bueno? Si le guarda rencor, si le da rabia todo lo que hace. Si, sáquese las películas de superhéroes y de los archienemigos, no. Estamos hablando de una palabra que se ha exacerbado el concepto, pero es así. El Señor nos dice esto, hermanos míos. En Mateo 5, ¿cierto? Leímos 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice esta frase, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? No está hablando de salvación ahí. ¿Sabía usted? Porque yo le dije delante, ¿para qué en el Sermón del Monte? Para creyentes. Eran discípulos. Gente que creía en Él. Eran sus discípulos. No está hablando directamente de salvación. ¿Sabe lo que está diciendo para que seáis hijos de vuestro Padre en los cielos? No está hablando de salvación, está hablando de identificación. Lo que el Señor está diciendo ahí es que para que tú llegues a identificarte como un verdadero hijo de Dios, que la gente te mire y vea a un hijo de Dios, que Dios te vea y Él vea su carácter en ti, su gloria en ti. De eso está hablando, que demostremos lo que decimos ser, hijos de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Teniendo el carácter del Señor. Eso está diciendo. Porque hay hijos que no parecen hijos y que no viven hijos. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Quiero que vivan así para que realmente parezcan hijos míos. Este tema de los enemigos es bueno de observar porque, como dijimos, nos parece una palabra grande, ¿no? Una palabra lejana. No, yo soy hijo de Dios, ¿cómo? No, yo sé que no tengo que tener miedo, pero ¿realmente lo aplicamos? ¿No le guardamos rencor a nadie? ¿No deseamos a veces el mal para alguien? Nos parece una palabra grande y lejana. Aún en el mismo núcleo familiar. Esa amargura que se ha generado en el núcleo familiar, que produce enemistad, división. Es lo mismo. No, pero ¿cómo voy a ser enemigo de mi madre? Bueno, pero hay una división, ¿no? Hay una enemistad, ¿no? Entonces eso se produce también en el núcleo familiar. ¿Y para qué decir en el núcleo eclesiástico? ¿Cierto? Manifestamos frases como ¿cómo voy a tener yo un enemigo? Pero nos distanciamos de personas. No tenemos enemigos, pero no las saludamos. No tenemos enemigos, pero cuando escuchamos la voz de la persona se nos eriza la piel. Pero decimos, no, si no es mi enemigo. No tenemos enemigos, pero no tenemos ninguna muestra de amor hacia la persona. Ni siquiera oramos por la persona, pero no es su enemigo. Es un poco ilógico, ¿cierto?, este pensamiento. Leí sobre este tema de la enemistad en uno de los libros que estudié el año anterior. Y había un capítulo relacionado con la enemistad bien bueno y quería leerles algunas frases de este libro. Una de estas frases interesantes que quiero compartirles es, por ejemplo, lo primero que decía el capítulo sobre los enemigos o las enemistades es que si decides tener un enemigo, escoge uno de los buenos, porque los enemigos son un lujo muy caro. Otra de sus frases era, si estás alimentando el resentimiento, espera a pagar grandes facturas de médicos, porque te vas a enfermar. No siempre, también una de las frases, no siempre, que me gustó también, no siempre se puede evitar
tener enemigos. Pero sí siempre se puede evitar tú ser un enemigo. O tú estar enemistado. En cuanto dependa de ti. ¿Estás bien con los hombres? Estar en paz. Cuando leemos el Salmo 18, vamos al Salmo 18 y vemos la historia de David y cómo él reaccionó frente a sus enemigos, podemos entender también y corroborar lo que estamos diciendo. En el versículo 20 al 24 dice, Jehová me ha premiado, Salmo 18, 20 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Y como sabemos, y el título acá lo dice también, ¿cierto? Es un salmo en el tiempo, ¿cierto?, en que David estaba siendo perseguido por sus enemigos, acosado por Saúl. ¿Y qué pasó? Nos muestra que sus manos él nos las ensució. Él fue recto para con Dios. Él no tuvo enemigos. Él tenía enemigos, pero él no los tuvo. Él evitó la enemistad. Y Dios lo bendijo, Dios lo libró, Dios obró por medio de él, Dios lo utilizó, Dios lo recompensó. Porque tú decides, hermano, tú decides. Saúl tuvo a David como enemigo, ¿cierto? Pero David no lo consideraba su enemigo. David a la vez no podía frenar a Saúl de hacer las necedades que hizo, pero David sí podía él controlar sus respuestas y no hizo nada en contra del ungido. Si usted tiene un enemigo que le está carcomiendo el corazón, es debido probablemente a que usted ha elegido tener ese enemigo. ¿Me entiende? Es debido a que usted le ha elegido darle lugar al diablo y que él tome ventaja de estas rencillas, de estos rencores. ¿Y sabe, hermano mío? Eso estorba su oración. Eso estorba su comunión con Dios. No somos responsables en la manera en que otros nos tratan, pero sí somos responsables en la manera en que respondemos. Y eso afecta mi comunión con Dios. Por ende, como dije, afecta la respuesta de Dios a mi oración. La primera respuesta que debe encontrar Dios en mí es que yo les ame. Y ese amor pues se puede demostrar en la oración. Ore por ellos. Ore por aquellos que usted tiene resentimiento o amargura, o aquellos que buscan su mal. Ore por su jefe, ore por su vecino, ore por su familiar, ore por quien sea que le está dañando. Ore por ellos porque es una forma de demostrar amor. Eso dice el Señor. Tal vez a esa persona ni le interese que usted ore por él, pero usted tiene que orar. Tal vez esa persona no quiere que ore por ella, pero usted ore. ¿Sabe por qué? Para usted ser librado del envenenamiento que produce el rencor. Usted necesita orar como primera persona, por usted mismo y por la persona, independiente de lo que la otra persona haga, porque ella va a dar cuenta algún día de su necedad ante el Señor. Amén. Mateo 5, ¿cierto? 45 que leímos, ¿cierto? Es un remedio seguro que protegerá su corazón del peligro, ¿cierto? De quedar envenenado por los resentimientos. Cuando hablamos de orar por ellos, y quiero ser claro, no hablamos de que caiga fuego del cielo y los consuma, como los hijos del trueno. ¿Ah? ¿Saben quiénes son ellos, no? ¿No saben qué son los hijos del trueno? No sé, yo sé que el Daniel va a saber, el hermano Silvia también va a saber. ¿Ah? ¿Quién eran? Lo pone ya, pero ¿quién eran? ¿Ya? ¿Ah? Jacobo, con fe, no dudando, porque el que duda se le encanta la onda. Los hijos de
Zebedeo. Ellos eran los hijos del trono. Lloraban en Lucas 9, 51 al 56 que cayera fuego del cielo y los consumiera. Cuando hablamos de orar, no hablamos de orar así. Ya, para que no se confundan. No ore para que cruce la calle y lo atropellen. No. Y se libró del jefe. No sea así. Eso no es amor. Ya me jodía mucho ya que estaban ya maquinando sus oraciones. Lo que Cristo nos muestra en el Sermón del Monte es que primero que todo necesitamos orar por nosotros para no volvernos personas amargadas que buscan venganza, para que luego podamos orar por nuestros enemigos, pidiendo que Dios les bendiga y que Dios les conceda un discernimiento espiritual para que ellos puedan ver su propia necesidad de ayuda de parte de Dios y puedan así volverse también ellos a Dios. Así debemos orar por ellos. Podemos también orar por oportunidades para hacerles bien. Podemos orar también para no desacreditarlos delante de otros, sino que hablar bien delante de otros, de estas personas. Porque nos falta que llegue el compañero y dice, sí, el jefe es así. No, yo soy creyente. Y tengo que mantener mi boca cerrada si no voy a decir nada bueno. Y ser sabio en ese sentido, porque ahí está Satanás tentándome. Y dice Eclesiastés, capítulo 10, verso 20, dice que las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Se va a saber lo que usted dijo mal. El cagüín se va a saber. Entonces, como hijo de Dios debe ser sabio y cerrar su boca si no tiene nada bueno que decir y abrirla para cosas buenas. Tiene que orar por estas cosas y de esta forma solucionar sus problemas de enemistades, porque eso entorpece y crean un gran problema entre usted y el Señor. Afecta la comunión. No tengamos resentimientos, hermanos. Estos enemigos o enemistades que nos hacen darle lugar al diablo, ¿cierto? Y a su vez nos alejan de Dios. Cuando Satanás ve que el enemigo no se abre camino en su corazón, él hace dos cosas. Cuando usted no abriga resentimiento, él hace dos cosas. Se aparta y deja que la enemistad se solucione y le dé la gloria a Dios. O viene y entra con mayor fuerza. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermanos míos. Porque nuestra lucha, no, dice Efesios, que no es contra ni sangre ni carne, sino que es contra estas huestes invisibles, satánicas. Y cuando vengan estas huestes, ¿cierto? Recordar que mi lucha no es con la persona y aferrarme con fe a la armadura de Dios y a las herramientas que Dios me ha dado para poder combatir contra Satanás. Porque es Satanás que está molestando. No es la persona. A la persona yo debo amarla. Amarla y demostrar ese amor. La oración correcta entonces debería llevarnos a perdonar de corazón a nuestros enemigos. Incluso si aún no podemos perdonarlos en persona, ¿cierto? Personalmente, por X motivo, podemos pedirle a Dios que desactive esos recuerdos que nos hacen, ¿cierto? Que son dolorosos, ¿cierto? Y que pueden explotar dentro de nosotros y hacernos daño. Cuando los cristianos olvidamos algo, esto no quiere decir, escúcheme bien, porque yo encontré esto muy sabio y lo he corregido con ciertas personas que he tomado consejería. Cuando los cristianos olvidamos algo, esto no quiere decir que sencillamente lo arrancamos de nuestra mente. Porque leímos recién unos versículos que el Señor dice que olvida, ¿cierto? Y dice el Señor que debemos imitar su carácter, que es olvidar. Pero cuando habla de que el Señor olvida, no es que Él olvida para siempre y nunca lo recuerda. Entiéndame algo, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, si decimos que Él olvida en 100%, estaríamos desacreditando, ¿cierto? un atributo que Él tiene, que es la omnisciencia. Cuando hablamos de que el Señor olvida, y es el sentido bíblico de Hebreos 10:17, es que el Señor no lo sostiene en contra de la persona y deja que eso afecte la relación. Mire lo que dice Hebreos 10:17, que ese no lo leímos, leímos otro capítulo de Hebreos. Hebreos 10:17. Dice 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones,
Cuando el Señor habla de eso, Él quiere decir que el Señor se acuerda de olvidar. Se acuerda de olvidar. Él decide que no va a usar nuestros pecados en contra nuestra, hermano mío. Pero Él sabe lo que hicimos. Él sabe lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo olvida? No, Él decide olvidar y no usarlo en nuestra contra y borrarlo de nuestro libro. Así debemos olvidar nosotros, porque hay cosas que tal vez usted nunca va a olvidar, como algún abuso. ¿Cierto? ¿Cómo puedo decir olvídelo? No, va a quedar eso marcado. Pero yo les puedo decir olvidar como el Señor, no usarlo en contra y que eso, ¿cierto?, provoque división, provoque una enemistad. Y ese es el carácter del Señor. Esa es la forma en que el Señor olvida. Y así debemos hacer nosotros. De esa forma, liberarnos de estas cosas. A veces las diferencias personales nunca son completamente solucionadas y tenemos que vivir con ellas hasta que Dios decida actuar. David tuvo que soportar las acusaciones y ataques de Saúl hasta que Dios le quitó la vida en el campo de batalla a Saúl. Incluso David, cuando supo que había muerto Saúl, él no se regocijó, ¿cierto? No se regocijó con la muerte de su supuesto enemigo. No se regocijó con la muerte del rey. Por el contrario, él dirigió al pueblo a un lamento por la muerte de Saúl y de Jonatán, porque él amaba a Saúl, a su enemigo. Y él condujo al pueblo a un luto, ¿cierto? Hermanos, ya es suficientemente duro de por sí soportar los ataques de las personas. Pero cuando los hijos de Dios lo hacen o las soportan con un amor cristiano, las heridas son mucho menos profundas. Porque no penetran a tanto, porque me hizo esto, no perdono en el Señor. No le damos lugar al resentimiento y la amargura que sabemos que es como se ramifica como el cáncer, ¿cierto? Y ese dolor es más intenso que algo que se extirpa a tiempo y se saca a tiempo y no ha crecido, ¿cierto? Pero cuando crece es más doloroso. Pablo experimentó esto, hermano mío, cuando le dijo encarcelado a Timoteo en 2 Timoteo 4:16 y le dijo en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Pero qué dijo él? No les sea tomado esto en cuenta. Ese es el amor de Dios. Mire lo que dijo Cristo, estando en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Debe ser el carácter del creyente. Pero usted se amarga y guarda resentimiento porque alguien no le compró un dulce. Y me doy un ejemplo absurdo, porque así de absurdo es en comparación a la cruz. Porque alguien le dijo feo, alguien le dijo tonto. Guardamos resentimiento porque no lo consideraron en algo, en algún ministerio. Pero Jesús, estando en la cruz, sufriendo por todos nosotros, Él le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se fijan, hermanos, que a veces realmente actuamos como niños infantiles? Y creamos enemistades por cosas que deberían ser pasajeras en nuestras vidas. Deberían entrar y salir, porque tenemos la gracia de Dios para eso. Pero atesoramos y atesoramos, y Satanás cada día se ríe más de nosotros porque entró para quedarse y ganar terreno en esa vida y crear división entre Cristo y en las relaciones en Cristo. Bueno, mío, sin duda el rencor, la enemistad que hay en nuestros corazones causan un estorbo enorme en su comunión con Dios. Y no solamente en la comunión, ¿cierto? Y en la comunicación, sino que en la respuesta de Dios. No es la misma, hermano mío. No es la misma cuando Dios derrama todas sus bendiciones, a cuando Dios, digámoslo así, gotea un poquito. Como decimos nosotros, nos llueve pero gotea. No es lo mismo. Entonces debe examinar su corazón. Si Dios le ha hablado en esta área y usted ha visto que en su corazón hay resentimiento,
hay enemistades, hay algún tipo de rencor, algo no solucionado, tiene que examinarse, hermano mío, porque eso está afectando su comunión. No la mía, la suya. Su relación con Dios. Las bendiciones que Dios tiene destinadas y preparadas para usted se están viendo entorpecidas, no por Él, por usted. No por el enemigo, porque usted decidió tener ese enemigo. Porque usted decidió tener esa enemistad. Entonces, cuando vaya a orar y sabe que no tiene algo en contra, perdone, para que usted también pueda ser perdonado. ¿Ven? Porque es un estorbo en la oración el espíritu no perdonador. Que el Señor bendiga, hermano, su palabra y sus vidas.